Goleadores y traidores del Perú. Tenemos derecho a sacar nuestras propias conclusiones. Gracias a un número significativo de residentes británicos en el Perú, la aceptación del juego del fútbol se extendió por las élites locales. Y por el rápido desarrollo del deporte, entre los pobres urbanos de la Victoria del distrito de Lima del Perú, se formó la cultura más fuerte del fútbol de la región andina en ese momento. 1920 Creación de la Selección Nacional del Perú. 1922 Unos equipos nacionales no oficiales jugó contra un equipo uruguayo patrocinado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. 1925 La Federación Peruana de Fútbol se unió a la Conmebol. Pero los problemas internos y económicos impidieron la creación de un equipo nacional, que represente oficialmente al país a nivel internacional. En los años siguientes vieron que los futbolistas peruanos eran talentosos y ganaron interés internacional, inspirando a los clubes peruanos para recorrer con éxito en toda América del Sur, a lugares como Colombia, Venezuela y Chile. El fútbol unió a peruanos y chilenos. 1925 En pleno gobierno de Augusto B. Leguía. El gobierno chileno devolvió al Perú la provincia de Tarata, ocupada desde la Guerra del Pacífico, pero aún mantenía cautivas las provincias de Tacna y Arica, violando así el Tratado de Ancón. Para distender las relaciones y eliminar el odio peruano hacia los chilenos, el gobierno del Perú de Augusto B. Leguía apeló a cuanto elemento le pareció conveniente, para que se olviden los odios de la guerra, usando entre ellos el fútbol como medio. Esta es la historia de los acercamientos y distanciamientos que el fútbol ha logrado entre peruanos y chilenos. En 1927 se hizo la creación oficial del equipo peruano, participando después en el Campeonato Sudamericano. El Perú alcanzó el tercer lugar después de perder ante Uruguay por 4-0 en su partido de debut, derrotando a Bolivia 3-2 y perder contra Argentina 1-5. El 2 de agosto de 1928. La Cámara de Senadores del Congreso del Perú aprobó el proyecto que creaba la Embajada Peruana en Chile, la cual era la primera vez que el Perú tendría una embajada en Santiago tras la Guerra del Salitre en 1879. Septiembre 1928, llegó al Perú el primer equipo de fútbol de Chile, Santiago Fútbol Club, que rivalizaría amistosos con clubes limeños. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol era un diputado del gobierno de Augusto B. Leguía, de nombre León Vega, el cual solicitó a la Federación Chilena de Fútbol autorización para que este equipo de ese país pueda jugar en el Perú. Inicialmente la Federación Chilena dio la autorización. Sin embargo, luego la denegó, aduciendo que en ese año de 1928 ningún equipo de la primera división chilena podría jugar fuera de sus fronteras. Esto al verse el tipo de uso político que se estaba dando al fútbol. El 22 de septiembre de 1928, el Poder Ejecutivo peruano intervino directamente vía el ministro de Gobierno y Policía de Augusto B. Leguía, enviando una carta al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en donde le expresaba que el gobierno tenía elevados motivos como para pedir que el equipo chileno actúe en canchas peruanas. Así le piden a la Federación Peruana que despache cuantas disposiciones crea conveniente, para que se autorice la presentación del club en canchas peruanas. Al día siguiente, el 23 de septiembre, la Federación Peruana envió a su similar chilena un cablegrama en donde le da a conocer los sentimientos del gobierno peruano y le pide reconsidere su decisión inicial. Lo curioso del asunto es que el presidente de la Federación Peruana, que era diputado de Leguía, el señor León Vega, no quiso firmar este cablegrama y nunca más volvió a aparecer como presidente de la Federación de Fútbol en ejercicio, ya que prefirió renunciar al cargo, y lo firmó otro designado por el gobierno. El mismo día 23, los jugadores del Santiago Fútbol Club salieron a saludar al numeroso público que había ido al Estadio Nacional a observar el primer partido entre Alianza Lima y la Federación Universitaria, llamada después Universitario de Deportes. Cuenta el diario El Comercio, que los chilenos saltaron al terreno de juego en el intermedio del partido, saludaron con hurras, lo que fue respondido con aplausos por parte del público.
el lunes 24 de septiembre de 1928. En el estadio Víctor Manuel, los jugadores del Santiago Fútbol Club saltaron al terreno de juego portando una bandera peruana, un ramo de flores y cintillos con los colores peruanos en el brazo. 90 minutos después volvían a su vestuario tras haber derrotado al Circolo Sportivo Italiano por 4-2. Fue la primera vez que un equipo chileno se presentaba en canchas peruanas. Y como nunca antes en un partido de fútbol se presentó el ministro del gobierno Jesús Salazar, quien fue el que dio el play de honor. Después se enfrentó a un combinado Atlético Chalaco y la Federación Universitaria. Universitario de Deportes, ganando los locales 5-2 y después fue a Chile el Atlético Chalaco que ante Colo-Colo cayó por 3-0. En 1929 por la corrupción interna y la crisis económica con la Gran Depresión Económica Mundial. Fueron al Campeonato Sudamericano el equipo peruano que fue elegido solo las amistades sociales y en este campeonato perdió todos los partidos. Ese mismo año el gobierno de Augusto B. Leguía dijo que había llegado a un acuerdo satisfactorio con Chile recuperando Tacna para Perú y entregando definitivamente Arica a los chilenos. Este hecho motivó que el embajador argentino y un ministro venezolano propusieran a Augusto B. Leguía para el Premio Nobel de la Paz. La solicitud no fue apoyada por nadie. 1930, golpe de Estado, toma del poder del gobierno militar de Sánchez Cerro. En la década del año 1930 se hicieron habituales las giras de equipos peruanos, como Alianza Lima, que fueron a Santiago de Chile, a deleitar con su fútbol pícaro y ganando a todos sus rivales. La década de 1930 es considerado como la primera época dorada del fútbol peruano. La Blanquirroja fue invitado a participar en un nuevo concurso intercontinental, que se celebrará en Uruguay, la primera Copa del Mundo. En la edición inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 1930. El equipo peruano no logró pasar de la fase de grupos. A pesar de este desempeño, el público uruguayo estaba sorprendido por el nivel de la habilidad demostrada por los peruanos. 1933, golpe de Estado a la muerte de Sánchez Cerro por el general Benavides. Se reingresó las relaciones de amistad con Chile. El equipo del Pacífico. Este fue formado por una iniciativa privada. Fue el empresario chileno Waldo Sangüesa, presidente del club Colo-Colo, y el empresario peruano Jack Gubbins, quienes hicieron realidad el sueño del combinado binacional peruano-chileno. Sangüesa sondeó la idea meses antes al traer al club del Cacique para jugar con equipos peruanos. El 30 de julio de 1933 se formó un primer cuadro junto con Universitario de Deportes de Lima, el cual no era el mejor equipo en el torneo local. Pero en un acto racista. Al querer llevar un combinado solo de personas de raza blanca a Europa. Es que eligieron a los del Club Universitario de Deportes. Los cuales daban el tipo de raza caucásica blanca o por lo menos se parecían a ellos, por esta razón dejaban de lado al resto de clubes peruanos. Y para demostrar su superioridad jugaron un partido de práctica contra Alianza Lima, la cual estaba peleando el título de campeón del fútbol peruano. El resultado frente al público del estadio fue una victoria contundente de Alianza Lima contra el combinado del Pacífico de raza blanca caucásica por 5-2. Lo cual los dejó muy mal parado al equipo del Pacífico, y tuvieron que admitir a los jugadores de Alianza Lima y el Club Atlético Chalaco. De Universitario de Deportes fueron 13. Juan Criado, Arturo Fernández, Ricardo del Río, Eduardo Astengo, Vicente Arce, Alberto de Negri, Plácido Galindo, Enrique Landa, Teodoro Lolo Fernández Meizán, Carlos Tobar, Pablo Pacheco, Luis Emilio de Sousa Ferreira, Alfredo Alegre. De Alianza Lima fueron 2, Juan Humberto Mago Valdivieso Padilla, Carlos Alejandro Manguera Villanueva Martínez. De Atlético Chalaco fueron 2, Antonio Maquilón, Alfonso Saldarriaga. De Colo-Colo Chile fueron 6, Juan Montero, Roberto Luco, Eduardo Esneberger, Sastre, Boliano, Morachini. La delegación partió a Europa el 25 de agosto de 1933.
Tras conseguir Alianza Lima el tricampeonato, sus jugadores les dieron el alcance en la costa norte peruana a la delegación del Pacífico. Inició la gira por tierras europeas en agosto de 1933. Y se prolongó hasta marzo de 1934, recorrieron diversas canchas europeas jugando 39 partidos, repitiendo 13 veces los triunfos, empates y las derrotas. La cobertura. El diario El Comercio cubrió toda la travesía en sus titulares. Recordemos que formaron parte de ese equipo Alejandro Villanueva y Lolo Fernández, los dos ídolos legendarios de la Alianza Lima y Universitario de Deportes. En Dublín, el 1 de octubre, empató 1-1 con el club Bohemians, el gol lo anotó Carlos Tobar de Universitario de Deportes. Empató más ante otro club irlandés, derrotó el 4 de octubre ante el Celtic por 2-1, la campaña duró más de 4 meses, al ritmo de un partido cada 3 o 4 días. El caso más sorprendente fue que la selección del Pacífico jugó dividida, en un mismo día en Madrid y Barcelona, ello ocurrió el 8 de diciembre. El Barcelona FC goleó 4-1 al equipo 1 del Pacífico. Peor le fue al equipo 2 ante el Real Madrid, que perdió por un despiadado 10-1. El equipo del Pacífico en Alemania, Adolfo Hitler. Como nota curiosa dicen que incluso el mismísimo Adolfo Hitler. Qué curioso con lo que venía rindiendo este combinado del Pacífico. Tuvo un encuentro con ellos, e invitó al jugador chileno del Colo-Colo Eduardo Schneeber, a quedarse en tierras germanas, ya que él era de descendientes alemanes arios que vivían en Chile. La oferta fue rechazada, ya que este jugador se sentía chileno y no alemán. Mientras que a los otros jugadores blancos peruanos y chilenos ni siquiera los invitó ni consideró. La misión del equipo del Pacífico. Pero este equipo del Pacífico tenía otra misión oculta, que era más de giro político. La gira buscó promover la reconciliación peruano-chilena, que con 50 años después de la guerra de 1879 y 30 años antes de la firma del Tratado del Elíseo entre Francia y Alemania, que dio inicio a la era de las reconciliaciones internacionales. La excursión fue también parte de la política de acercamiento a Chile y Colombia que adoptó el presidente del Perú Óscar Benavides, contraria a la de su antecesor Luis Sánchez Cerro. Esta gira de fútbol del Pacífico de este equipo fue hecha para acallar a todas las protestas que tanto tacneños, ariqueños y tarapaqueños hacían a nivel internacional, ya que estaban buscando llegar a tribunales internacionales, sobre el no cumplimiento de los tratados internacionales y las leyes sobre territorio, la cual Chile había violado constantemente. Según la cual al final Chile tendría que ir a un arbitraje internacional y Perú de esta manera podría recuperar todo su territorio perdido en la Guerra del Salitre de 1879. O por lo mínimo hacer respetar el Tratado de Ancón en la cual Tacna y Arica tendrían que regresar al Perú, lo cual no se dio y solo regresó Tacna. Este uso político fue tramado desde el gobierno de Augusto B. Leguía que siempre lo buscó. Y ante el golpe de estado de Sánchez Cerro no se pudo concretar, pero ante la muerte de este por asesinos de partidarios apristas, y la toma del poder de Óscar Benavides, se concretó la traición. Después de esta gira del fútbol peruano-chileno, fueron vistos como sediciosos los tacneños, ariqueños y tarapaqueños cerrándoles las puertas en los tribunales internacionales de Europa y Estados Unidos. Olimpiada Berlín 1936 en Alemania. Perú le ganó a Austria el partido de fútbol en la Olimpiada, lo cual no agradó a los organizadores y se tuvo que volver a jugar, ya que para Adolfo Hitler no fue de su agrado, porque detestaba este resultado, ya que empezaba su política de recuperación de sus territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Y aceptar que un equipo peruano con gobiernos que regalaba sus territorios a sus vecinos le ganara a Austria. Era un mal precedente, mal ejemplo para su pueblo, para sus planes del ideal nacionalista germánica, que fomentaba la superioridad de la raza aria, el amor a la patria y dar la vida por ella.